En toda democracia, el voto representa mucho más que una simple decisión política. Constituye la expresión directa de la voluntad ciudadana y uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho. En Colombia, las garantías electorales surgen como mecanismos destinados a proteger la transparencia, la legitimidad y la libertad de los procesos democráticos, asegurando que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio de manera libre, secreta y sin ningún tipo de coacción. Sin embargo, en el contexto actual de las elecciones de 2026 han surgido nuevos desafíos que ponen a prueba la efectividad de las instituciones encargadas de proteger el sistema electoral. La desinformación digital, la compra de votos, las presiones políticas, los riesgos tecnológicos y las debilidades institucionales continúan generando interrogantes sobre la verdadera protección del derecho al voto en Colombia. A lo largo de este semestre se desarrolló una investigación enfocada en analizar las garantías electorales en Colombia, especialmente en el departamento de Boyacá, evaluando el papel de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y los distintos organismos de control encargados de garantizar elecciones transparentes y democráticas. Este trabajo permitió examinar no solo el marco constitucional y legal que protege el sufragio, sino también los retos actuales que enfrenta la democracia colombiana frente a la modernización tecnológica, la seguridad electoral, la vigilancia institucional y la participación ciudadana. A continuación, cada integrante presentará los distintos capítulos y enfoques desarrollados dentro de esta investigación, abordando las principales problemáticas, avances y desafíos que hoy rodean las garantías electorales y la protección del derecho al voto en Colombia. Claramente primero se va a hacer un recuento como tal de la investigación. Primero, antes que nada, la problema que nosotros claramente nos centramos fue en el tema de ese garantismo electoral que claramente se analiza para ver si de verdad las instituciones son efectivas en el tema de poder garantizar esos medios hacia el tema de la protección del derecho al voto. Claramente, tanto en elecciones pasadas y tanto en las elecciones presentes en el año 2026, en el cual claramente estamos en año electoral. Claramente se analizaron muchos factores en el tema de esas problemáticas que pueden estar pasando, pero pues también en el tema de identificar ciertas cosas. Primero, antes que nada, claramente identificar esas instituciones y organismos de control electoral en Colombia que claramente están presentes, evaluando su efectividad en la protección del derecho al voto y en la garantía de ciertos procesos electorales de forma transparente y claramente democrática. Pero sobre todo nos enfocamos en 4 objetivos específicos. Uno, que fue categorizar las instituciones y organismos de control claramente electoral en Colombia. El segundo, que fue analizar el procedimiento de garantismo electoral en el departamento de Boyacá. El tercero, demostrar la aplicabilidad de las garantías de protección electoral en las elecciones anteriores a gobernación y alcaldía de Boyacá, y examinar sobre todo esas nuevas disposiciones y estrategias a implementar por los organismos electorales a fin de poder garantizar dicha efectividad y cierta protección al derecho al voto en las elecciones del año 2026. Claramente aquí podemos hablar los siguientes factores, pues mediante las siguientes presentaciones, pues por parte también de mis compañeros, que pues también van a evaluar como claramente cada uno de estos objetivos específicos de los cuales tratamos en el siguiente proyecto. En esta edición presentaremos un análisis sobre el procedimiento de garantismo electoral en Boyacá y la aplicabilidad de las garantías en los procesos recientes, incluyendo elecciones de 2023 y medidas adoptadas hasta el 2026. El garantismo electoral busca que el voto sea libre, directo y secreto. En Boyacá, las medidas se enfocan en 3 pilares: seguridad de urnas, verificación de identidad y transparencia en el conteo de los votos. Sin embargo, persisten retos logísticos, formativos y tecnológicos que afectan la integridad del proceso. Como primer pilar tenemos la seguridad de las urnas. La Registraduría y el CNE utilizan precintos numerados y cadena de custodia desde los kits electorales hasta las comisiones estructuradoras. En zonas rurales dispersas de Boyacá, esta logística exige coordinación de la fuerza pública. La falta de recursos en municipios pequeños crea vulnerabilidades y esto afecta el sistema electoral. Como segundo pilar, tenemos la verificación de identidad. En ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso, la identificación sigue siendo mayoritariamente manual, lo que genera desigualdad en las protecciones tecnológicas del elector. Como tercer pilar, tenemos la transparencia en el conteo de los votos. La digitalización de actas y la transmisión en tiempo real mejoran la trazabilidad y reducen los riesgos de manipulación durante el transporte de los pliegos. No obstante, tenemos errores humanos al diligenciar formularios como el I-14 y esto sigue siendo fuente de muchos reclamos. Estos errores apuntan a capacitación insuficiente de jurados y personal electoral. En las elecciones territoriales de octubre del 2023, la implementación del plan democrático y el acompañamiento de la fuerza pública protegieron al orden público, pero la LOE reportó desinformación y coacción en zonas rurales. Como respuesta, para 2026 se reforzaron campañas de alfabetización electoral y se mejoró la capacitación técnica de jurados y se introdujeron auditorías en tiempo real del sistema de escrutinio. Además,
se reguló el uso de tecnologías emergentes para mitigar el sistema y se limitó la propagación el día de las elecciones. Para aumentar la inclusión, la registraduría amplió el programa Voto en Casa y mejoró señalización en braille y lengua de señas. Con base en los artículos 40 y 258 de la Constitución Política de Colombia, se dice que estas medidas buscan garantizar el derecho a elegir y a ser elegido, protegiendo el voto de coacción física, psicológica y clientelista y politista. La falta de coordinación entre personería, fiscalía y registraduría pueden debilitar la respuesta ante la compra de los votos y constreñimiento, por lo que la institucionalidad sigue siendo clave en estos procesos. En síntesis y para cerrar, el garantismo electoral en Boyacá ha avanzado hacia un enfoque integral que combina seguridad física, control e institucionalidad en la transparencia tecnológica y la inclusión. Aún así, persisten desafíos, brechas tecnológicas y falta de capacitación y coordinación institucional. El fortalecimiento democrático requerirá una fuerte inversión sostenida en soberanía, tecnología y profesionalización del personal electoral, para asegurar así que cada voto sea igualmente protegido en todo el departamento. Continuando con la temática, hablaremos sobre las nuevas estrategias implementadas para proteger el derecho al voto en las elecciones de 2026 en Colombia. Debido a los riesgos de violencia, fraude y desinformación, el gobierno y los organismos electorales crearon medidas para garantizar elecciones más seguras y transparentes. Una de las principales estrategias es el Plan Democracia Voto Seguro, que incluye el apoyo de la Policía Nacional y la fuerza política para proteger los puestos de votación y prevenir delitos electorales. También se fortalecieron los mecanismos de transparencia, como la cadena de custodia de votos, el uso de código QR para identificar actores electorales y el envío digital de formularios electorales. Además, el gobierno restringió el uso de celulares y cámaras dentro de los puestos de votación para proteger el secreto de voto y evitar la compra de votos. Otra medida importante fue la protección de datos personales y la lucha contra las noticias falsas, con el fin de evitar la desinformación durante las elecciones. Finalmente, se implementó unos esquemas de seguridad para proteger a candidatos y actores electorales. Podemos también decir que hubo una protección también de la fortalecimiento electoral, más que todo a nivel de tecnología. Como conclusión, también las elecciones han impuesto e impulsado en 2026 nuevas estrategias para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, para que no haya tanta violencia entre partidos y en los pueblos más que todo, y para que haya una confianza institucional. Estas medidas representan un avance importante para garantizar las elecciones más seguras, transparentes y confiables. En Política Sin Misterio, esto es Fin con el registrado. Mitos y verdades. A preguntas cortas, respuestas concretas. ¿El software decide quién gana? Para nada, el software lo que hace es consolidar la información, es decir, sumar los datos nacionales. Si el software se cae, ¿se pierden los votos? De ninguna manera, porque hoy en Colombia se transmite por teléfono y las actas electorales son las que dan cuenta de la realidad de cada mesa electoral. ¿El software suma votos desde las urnas? El software no suma votos, el software lo que hace es consolidar los datos de cada mesa de votación conforme lo diligencian las actas y los jurados de votación para luego consolidarlos y publicarlos. ¿Solo la registraduría tiene acceso a este software? De acuerdo, solo la registraduría tiene acceso a ese software y a diferentes software que se tienen en esa entidad. Esos software son auditados por una firma internacional que expone el código fuente para evitar cualquier duda frente a ello. Si llega a haber una diferencia entre el E14 y el sistema, ¿gana el sistema? Para nada, siempre cualquier diferencia entre E14 y suponiendo que existiera frente al sistema, que nunca la hay, los datos válidos son los datos físicos, los que están en el E14, en el acta electoral y en el escrutinio que hacen los jueces. Si el software pudiera agregar votos. Para nada, el software no puede agregar votos porque lo único que hace es consolidar las actas electorales que diligenciaron previamente los jurados de votación. Pero además hay otra prueba mucho más fuerte de que no se puede modificar la información porque los jueces de la República, que son las comisiones escrutadoras, son los que declaran los resultados. ¿El software reemplaza a las autoridades electorales? Para nada, las autoridades electorales son las que deciden cuáles son y cómo se declaran los resultados en Colombia. Hay que decir que la registraduría tampoco declara los resultados. Quienes declaran los resultados son las comisiones escrutadoras, una en cada municipio de Colombia y muchas, por ejemplo, en ciudades tan grandes como Bogotá. Las comisiones escrutadoras están integradas por jueces de la República, pero en ellas participan los testigos electorales y los representantes de los partidos. En Política Sin Misterio le sacamos todos los mitos y las verdades porque lo importante aquí es que su voto cuente.